Tuvo algunos de los mejores juegos de su generación. Fue poderosa y potente. Hasta más potente que la Xbox y la PlayStation 2. Pero lamentablemente vendió menos que su antecesora, la Nintendo 64. Esta es la historia de cómo la GameCube fue ignorada por el mundo, a pesar de que merecía triunfar. Pero nació en una generación muy dura. Hola, soy Akuma, hago este video para comentar este tema y presentar el canal, así que no perdamos más el tiempo, así que vamos a hablar de la Nintendo GameCube, empecemos. Para entender la historia de la GameCube, primero hay que ir un poco atrás. En los 90, Nintendo era el rey con el Super Nintendo. Pero entonces llegó Sony con la PlayStation, y en la siguiente generación, Nintendo se estrelló. La Nintendo 64 apostó por los cartuchos, cuando el resto del mundo ya usaba CDs. ¿Resultado? Juegos más caros, menos espacio, y muchas third parties huyendo. Square, Capcom, Konami, todas llevaron sus juegos a la PlayStation, y no a la 64. PlayStation vendió más del doble. Nintendo perdió liderazgo, y la GameCube tenía una tarea clara: recuperar el terreno perdido. Entonces, en el año 2000, Sony lanzó la PlayStation 2. Mientras tanto, ¿qué hacía Nintendo? Nintendo estaba estudiando los errores de su anterior consola para no aplicarlos en este nuevo sistema, entonces tomaron la decisión de dejar los cartuchos en el pasado, y pasarse a los discos, o vaya, minidiscos. Esto tiene una explicación, y es gracias a estos minidiscos, podían evitar que su consola fuera pirateada. Si bien esto es bueno, hay que aclarar que estos minidiscos tenían muy poco espacio, comparado a los discos de PlayStation 2. Finalmente llega el día, en una presentación donde se presentó el nombre, el tamaño de la consola y el cómo era, y dos juegazos. El primero fue un nuevo Super Smash Bros., que hoy conocemos como Super Smash Bros. Melee. Y para cerrar con broche de oro, la presentación de Luigi's Mansion, una aventura fantasmal donde tienen a Luigi de protagonista, y que rompió con la fórmula tradicional de Mario. ¿Y esto qué creen? Funcionó y se convirtió en la saga que conocemos hasta el día de hoy. Ya después de todo esto, vamos a examinar más a la consola. Primero, el control. El control de la GameCube también fue diferente. Muchos lo criticaron por su forma rara, sus botones asimétricos y ese botón gigante. Pero con el tiempo, los fans le agarraron amor, en especial los fanáticos de la saga de Super Smash Bros., porque este control facilita a la hora de jugar sus títulos. Hasta conozco gente que juega Super Smash Bros. Ultimate con este mando, a diferencia de los mandos pros de la Switch 1 y 2, y bueno, no hablaremos de los Joy-Cons. Este mando es muy cómodo, hasta tiene un botón Z, este botón sirve para varias acciones, eso ya varía del juego que estés jugando. Pero ya terminando con el control de la GameCube, vamos a ir con su increíble y enorme catálogo de juegos, el factor más especial de la consola. Durante esta generación, Nintendo no solo continuó con sus franquicias clásicas, sino que creó mundos completamente nuevos, y algo muy experimental. Aquí nació Animal Crossing, una idea extraña en ese momento. Un simulador de vida, sin enemigos, sin niveles, sin final, y aún así, adictivo, relajante, inolvidable.
También llegó Pikmin, un juego de estrategia en tiempo real donde guiabas pequeñas criaturas para resolver puzzles y sobrevivir en un planeta hostil. El protagonista de este videojuego se llama Olimar, un astronauta diminuto. Es una propuesta tan extraña como encantadora. Y el ya anteriormente mencionado Luigi's Mansion. Conocí a Luigi's Mansion por un raro comercial donde este tío trata de ligar con una gótica, pero se termina espantando. Hablando de la saga de Mario, esta consola fue su laboratorio de experimentos. En Super Mario Sunshine, lo sacaron del reino champiñón y lo mandaron a unas vacaciones accidentadas, donde tenía que limpiar una ciudad con una máquina de agua. Sinceramente considero esto como explotación. Mario Kart Double Dash, la saga dio un giro total. Ahora los karts tenían 2 personajes y combos únicos. Una locura jugable que nunca volvió a repetirse. Tuvimos Paper Mario, la puerta milenaria, el que muchos consideran el mejor RPG de Mario de todos los tiempos. Y por supuesto, no faltaron los spin-offs. Mario Party, mejor dicho 4 Mario Parties. Mario Golf, Mario Baseball, hasta un Dance Dance Revolution con Mario Hugo. Pero eso no es lo mejor fue el nacimiento de Mario Strikers, un juego de fútbol donde Mario y sus amigos compiten con diseños muy rudos, y con personalidades fuertes. Zelda también brilló, aunque no como muchos esperaban al principio. Con The Wind Waker, muchos fans lo odiaron por parecer infantil, pero el tiempo le dio la razón. Hoy se le considera uno de los más artísticos y entrañables de la saga. Y cuando los fans pedían algo más oscuro, llegó Twilight Princess. Aunque fue compartido con el Wii, nació como un juego de GameCube. Y muchos todavía prefieren esa versión por su control más tradicional. Yendo con Pokémon, aunque Pokémon era rey en portátiles, Nintendo intentó llevarlo a la sobremesa con ideas nuevas. Pokémon Coliseum y XD Gale of Darkness no eran como los juegos clásicos, eran RPGs con historia más oscura, combates dobles en 3D y un aire más maduro. No perfectos, pero muy valorados por los fans que crecieron con la franquicia. También hubo otros como Pokémon Channel Box, pero fue Colosseum el que dejó huella. Pero yendo con Metroid. Después de 8 años en silencio, Samus volvió, pero en primera persona. Muchos temían que perdiera su esencia, pero fue todo lo contrario. La exploración, el aislamiento, la atmósfera alienígena, todo estaba ahí, solo que ahora en 3D. Metroid Prime no solo fue un éxito de crítica, se considera uno de los mejores videojuegos jamás creados. Y si crees que eso era todo, la GameCube aún tenía más. Tuvimos a F-Zero GX, Star Fox Adventures, Fire Emblem, Path of Radiance, Eternal Darkness. Lo que había en esta consola era mucha variedad, si bien algunos usaban mecánicas raras, no quitaba que era divertido y era algo para meter variedad, y dar una gran identidad a los juegos de la consola. Por eso la GameCube tiene 649 juegos, 90 exclusivos sin contar los third parties. Imagínense, la GameCube tiene hasta más exclusivos que la putísima PlayStation 5, hasta contando los remakes, la Play 5 no le gana ni a la GameCube. Volviendo con el catálogo, la mayoría de estos juegos iban más a un público más adolescente y infantil, no como hoy en día que Nintendo está más enfocado en el público casual, pero no los culpo, es el que vende más. Pero, con semejante catálogo, uno pensaría que esta consola fue un éxito rotundo, pero no, a pesar de tener algunos de los mejores juegos que ha hecho Nintendo, la GameCube simplemente no vendió. Bueno, sí vendió, pero no mucho. A pesar de tener uno de los catálogos más queridos por los fans de Nintendo, la GameCube fue un fracaso comercial. Un fracaso que marcaría el rumbo de la empresa por años. Pero, ¿cómo fue que una consola con tanto potencial terminó siendo ignorada por millones? Primero, como ya hablamos, la mancha que dejó la derrota de la Nintendo 64, la GameCube tenía la gran responsabilidad de devolverle ese gran puesto que tenía Nintendo en los videojuegos, y cuando la GameCube quiso levantarse, pero ya era demasiado tarde, Sony había lanzado la PlayStation 2 un año antes, y ya tenía millones de consolas vendidas para cuando Nintendo entró al ring. Prácticamente Nintendo llegó tarde a la sexta generación de consolas, sino que no tuvo ni un Mario principal de lanzamiento.
Algo que siempre ha caracterizado a las consolas de Nintendo, es que cada una ha tenido un gran juego de Mario que la define. Un título principal, y eso ha pasado en las generaciones pasadas. La NES tuvo Super Mario Bros., la Super Nintendo, Super Mario World, la Nintendo 64, el legendario Super Mario 64, la Wii despegó con Super Mario Galaxy, la Wii U, con Super Mario 3D World, y la Switch con Super Mario Odyssey. Cada consola con su estandarte, su bandera, su Mario estrella. Y probablemente, la Switch 2 también lo tendrá. Pero la GameCube, ¿dónde está ese Mario? Ese título que se sienta como, el Mario de la generación. ¿Super Mario Sunshine? No, no representa a la GameCube de la misma forma, y te voy a decir por qué. Aunque es un buen juego, y tiene ideas únicas, fue recibido con opiniones divididas, no innovó tanto como Mario 64, y su ambientación playera, su historia y mecánicas con Float, no conectaron igual con todos los fans. Sunshine se siente más como un experimento, un Mario extraño, que no terminó de despegar. No digo que es un mal juego, pero no representa a lo que puede ser un juego principal de la saga de Super Mario. Volviendo con la consola, a nivel técnico, aunque era más potente que la PS2, la GameCube cometió errores extraños. Nintendo decidió usar los ya mencionados minidiscos, de solo 1.5 GB. Esto hizo que muchos juegos tuvieran que dividirse en varios discos, o directamente, que las compañías no quisieran portearlos. Además, la GameCube no tenía reproductor de música, ni de películas. Mientras la PS2, no solo era una consola de videojuegos, también podía usarse como reproductor de DVD, la GameCube se centró solo en juegos. Y eso, en una época donde las consolas empezaban a volverse centros multimedia, fue otro error grave. Y otro problema iba a venir. Microsoft a finales del 2001, lanzaron la Xbox, una consola más potente que la Nintendo GameCube y PS2, sino que ofrecía disco duro interno, gráficos superiores, y una infraestructura online desde el día 1. Ahora la GameCube no era tan versátil que la PS2, ni tan potente que la Xbox. Otra cosa muy criticada fue su diseño, un cubito morado, con un asa como si fuera una lonchera, bonito, sí, pero no era lo que un adolescente de los 2000 quería tener en su habitación. La consola fue rápidamente etiquetada como para niños, y eso, sumado al enfoque familiar de sus sagas principales, hizo que muchos gamers crecientes la vieran con desdén, normal para una época tan edgy como lo fue la de los 2000, porque vamos, el diseño de las consolas de Sony y Microsoft, se ven más modernas, más serias, como le queráis decir, y aún así con su elevado precio fueron muy vendidas. Un problema muy grande que fue un golpe duro para Nintendo en esa generación, fue el poco apoyo de las third parties. Nintendo intentó atraer a las third parties, pero no fue suficiente, y uno de los casos más fuerte fue cuando Capcom anunció los Capcom Fight, supuestamente exclusivos solo para GameCube. Por ejemplo, Resident Evil 4, debutó en GameCube en enero de 2005, y en la etiqueta decía que es exclusivamente, y solo para GameCube. ¿Y qué pasó? Muchos meses después, Vimos a Resident Evil 4 en la PlayStation 2 en octubre de 2005, y lo peor es que vendió más que en la GameCube. ¡Qué decepción! ¡Bob Esponja nos traicionó! Así de rota era la relación de Nintendo con las third parties. Esto le benefició mucho a Sony. Juegos como Final Fantasy X, los Devil May Cry, los GTA y God of War ni siquiera pisaron la GameCube. Y cuando los jugadores entraban a una tienda, veían 300 juegos para PS2 y apenas 80 para la consola morada. Por eso PlayStation 2 tenía 4218 juegos pero muy por arriba de los 649 juegos de la GameCube. La diferencia era brutal y aplastante. En 2006, Nintendo presentó el Wii, y sin despedirse, sin algún homenaje y sin palabras a GameCube fue abandonada por Nintendo. Su último gran juego fue Zelda Twilight Princess, pero incluso ese se promocionó más en Wii. GameCube tuvo pero en serio, tanta mala suerte en esta generación, que me parece un fracaso muy injusto, pero ventas son ventas. Por eso la Nintendo GameCube vendió solamente 21 millones de unidades, estaba por debajo de las 24 millones de unidades de la primera Xbox, y la monstruosa cifra de 150 millones de unidades, de la PlayStation 2, y volviéndose la consola más vendida de toda la historia de los videojuegos.
Nintendo volvió a caer en otra generación seguida. La razón por la que Nintendo no se sintió tan devastado, fue más gracias a la Game Boy Advance, que fue un gran éxito, que vendió 81.51 millones de unidades, y eso que tuvo más tiempo de vida que la Nintendo GameCube. Hoy, el cubo morado es un símbolo de culto, una consola que el tiempo, poco a poco, se ha encargado de reivindicar. Si bien no tuvo el mejor recibimiento en los 2000, hoy se recuerda por su legado, y su catálogo de juegos que tenía cosas nuevas. Así que no me queda nada más que decir, hasta siempre, Nintendo GameCube. Contra la izquierda para Benítez, vamos que lo ganamos. Benítez que mete un buscapié, allá la tiene bien contra la izquierda. Ignacio Fernández rebota, mirá qué gente que tiene. Ignacio Fernández se mete en el área, le queda Medina, ¡está gol! ¡Gol! Romperles el orto así a estos hijos de puta que no deberían existir, a estos choretes